You shout it out, but I can't hear. Bueno, bienvenido a todo el mundo. No suelo hacer demasiadas introducciones con los invitados, pero hoy solo me voy a permitir un minutito más en la entrada con Chus porque se da una circunstancia muy, muy curiosa. En primer lugar, dar la bienvenida evidentemente a nuestro invitado, a Chus Vidorreta, a estas entrevistas que estamos manteniendo con la Fundación César Escariolo, con muchos de los entrenadores que han participado en nuestros clinics. Y quería profundizar un poquito con el perfil de Chus porque es algo muy singular en este gremio nuestro de los entrenadores, donde, al igual que en otros muchos, la competencia voraz y es lógico también hasta cierto punto. Sin embargo, con Chus ocurre algo. Todos los entrenadores con los que hablo, todos me hablan maravillas de Chus Vidorreta, y es cierto. Me sorprende el otro día con Sito Alonso, lo tuvimos como el último invitado, pero al día siguiente que estuvo en otro programa que tuve la oportunidad de ver, ponía precisamente a Chus Vidorreta como uno de los referentes de entrenadores nacionales de mayor éxito, ¿no? El propio Sergio Escariolo, con el cual tenemos muy buena amistad, siempre habla fantástico de Chus. De hecho, esta entrevista, por ejemplo, ha sido una de las que él me ha llamado para preguntarme: oye, ¿tienes a Chus? A ver si puedo verlo, tal. Como luego lo subimos posteriormente a YouTube, evidentemente lo va a ver. Pero es algo muy singular y muy indicativo de personajes, si me lo permite, Chus, que tenemos hoy con nosotros, porque que todos los entrenadores en este gremio, ya te digo, que una competencia voraz, ¿no? Donde la hay, que es lógico también, porque normalmente la salida de un entrenador representa la entrada o la nueva oportunidad para otro. Que muchos compañeros hablen también de Chus no es coincidencia. Entonces, para mí es un placer enorme. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente hace unos años y os garantizo que compartir con él mesa y mantel con un buen chuletón es un placer, porque aprende baloncesto. Es una persona sin filtros, muy llana, muy sincera, muy directa, muy cercano, lo cual agradezco enormemente, porque siempre tenemos ese perfil de entrenadores de categoría superior, y os puedo dar mi palabra que Chus es un verdadero placer, porque no niega nunca un saludo a nadie, ni una foto, ni nada, y eso, lamentablemente, ojalá fuera un poquito más común, pero no lo es. Entonces, Chus, con esta pequeña introducción, darte las gracias de nuevo por estar con nosotros, por haber aceptado. Sé que son muchas las peticiones que tenéis los entrenadores en estos días para entrevistas, y quiera o no, también entiendo que estéis un poco agobiados, entre comillas, y sin embargo sigáis prestando a acercar un poquito a toda la gente. Muchas gracias. Nada, Pablo, gracias a ti por la introducción. Para mí también fue un placer el tiempito que compartimos en aquel clinic de la Fundación de César Escariolo. Y efectivamente, ¿no? Bueno, yo siempre tengo muy, muy presente de dónde vengo, aunque ya, pues, por suerte lleve muchos años estabilizado, pero no se me olvida todos los años en las ligas de la Federación, en la EVA, en la LEP Plata, en la LEP Oro. No se me olvidan los años anteriores en categorías inferiores, no se me olvida ni siquiera cuando yo empecé a jugar a baloncesto. Mantengo el contacto con el equipo con el que empecé, con mis entrenadores, con todos los entrenadores que tuvimos. Tenemos un chat, todo ese equipo, porque fue un equipo que me marcó muchísimo, y empecé con 7 años. Y tengo muy presente de dónde vengo, y por lo tanto, pues bueno, intento ser lo más normal posible. Agradezco además que bueno, pues que haya muy buenos entrenadores que también consideren que yo soy digno de estar a su altura. Y además, bueno, pues lo que también suele suceder con ese tipo de personas de las que has nombrado es que además, pues también tenemos buena relación, ¿no? Que yo lo que creo que es lo que va más allá. Siempre he intentado desarrollar mi trabajo a tope, pero al mismo tiempo sin hacer daño a nadie, sin ser ventajista, y creo que, bueno, que eso muchos de los entrenadores nos lo reconocemos también, y mantenemos una buena relación dentro y fuera de la cancha. Pues fantástico, pues no me voy a enrollar más. Vamos a dar comienzo con las preguntas que hemos recopilado estos días de muchos de los colaboradores, de participantes del clinic y otros muchos compañeros que nos siguen, entrenadores, en esta entrevista. Y voy a comenzar un pequeño bloque técnico con las preguntas que nos llegan a nivel técnico-táctico. Y la primera de ellas nos la hace llegar nuestro amigo José Santalla desde Córdoba, y nos pregunta lo siguiente. Buenas, Chus, ya que has conseguido que tus equipos sean de los mejores que ejecutan la defensa Next, ¿puedes decirnos qué propuesta ofensiva te ha generado más problemas contra esa defensa? Corte de la esquina, el corte de primer apoyo, etcétera. Muchas gracias, Chus. Bueno, como todo en el baloncesto,
es difícil que se mantenga mucho tiempo, una defensa sin que sea cada vez más vulnerable, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el Next, después de que otros equipos empezaran antes, pero lo desarrollamos, yo creo que con mucho éxito con la selección, tanto con el trabajo de Sergio, de Jaume, de Ángel Sánchez Cañete, de Manolo Ayer y el mío propio. Y bueno, creo que lo desarrollamos con tanto éxito como que fuimos además campeones de Europa en Lille, eliminando de forma consecutiva a selecciones del nivel de Grecia, de Francia y de Lituania, ¿no? Pero bueno, luego yo tuve la suerte de poder desarrollar ese trabajo durante una temporada completa con el Canarias, ir viendo dónde estaban un poco los trucos que podían ejecutar las ofensivas de los rivales. Y bueno, pues ese año la verdad es que nos fue fantástico. Fue el que ganamos la Champions, el que estuvimos pues muy avanzada la competición, íbamos líderes de la Liga Endesa, al final acabamos quintos, que para un equipo como el Canarias pues es el mejor resultado de su historia. Fue un año fantástico y ahí el mayor problema solía ser el corte del primer apoyo, que decía nuestro amigo José, ¿no? Ese solía ser el mayor problema ese primer año. Lo solucionamos muy bien, nos olvidamos de ese corte. Nos olvidamos de ese corte porque era, pues sí, al final hacíamos el Next igual y el hombre que quedaba de último hombre, ese se quedaba protegiendo la línea de tres y el corte decíamos, bueno, pues con que el jugador que está defendiendo el pick and roll, el pivot, todavía se eche un paso más atrás, sea un super flat, pues es un corte que está terminando contra el 5, ¿no? Vale, algunas lo juegan tan maravillosamente que hacen una triangulación y te meten una bandeja un mate bien, pero no me metían triples y realmente recibíamos muy pocas veces canastas fáciles, porque además tanto Bogris como Fran Vázquez entendían muy bien ese concepto defensivo. Con el paso del tiempo, el corte que más quebraderos de cabeza nos ha dado es el que se produce desde el lado contrario, ¿no? O sea, desde la esquina, no el de primer apoyo, sino el último, ¿no? El último, sobre todo cuando es lado de 2, ¿no? Estamos hablando del lado de 2, ¿eh? El lado de 3, a mí no me preocupa que hagan lo que sea, porque tengo jugadores de sobra para adaptarme y alguna vez me la meterán, pero el Next teniendo la esquina libre y 3 jugadores en el lado contrario, creo que es una defensa todavía en el 2020 muy difícil de atacar, ¿eh? Y eso que ya llevamos pues 5 años desarrollando este concepto y por lo tanto los atacantes han tenido mucho tiempo para adaptarse. Sí que ya me entran más dudas con el lado de 2, ¿no? Una vez que se producen esos cortes por línea de fondo, los ajustamos bien, pero sí que empecé a darme cuenta que aunque éramos capaces de ajustarlos bien, ya empezábamos a recibir más triples, sobre todo porque el atacante ya estaba esperando el next, entonces soltaba la pelota muy rápida. Y casi que ya lo peor era que no cortaba a nadie y siempre tenían un 2 contra 1 y había un triple muy difícil de puntear, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que empezamos a hacer como concepto, no tanto hacia el corte, sino para cuando los equipos tratan de atacar el next, es no hacerlo. Nuestra norma ahora es no next. Cuando vemos que hay equipos que solo quieren atacar el next y que no atacan el pick and roll, pues no hacemos next, fintamos y nos quedamos. Y entonces ya estás en una buena disposición para seguir jugando 5 contra 5, que es de lo que se trata, de que, como dice Sergio, y también repetimos nosotros constantemente, no queremos ni mates ni triples, pues bueno, si tienen que seguir jugando 5 contra 5, será más difícil que puedan hacer mates ni triples, podrán hacer algún pull-up y demás. Y este año, pero claro, no es un ataque contra el next, pero sí que para evitar el next lo que intentan muchos equipos es atacar profundo en el lado fuerte, para jugar con el 5, pero no tanto para jugar con el 5 para invertir, que es algo que yo llevo haciendo mucho tiempo, sino para el tiro del 5 acompañado de un corte, ¿no? Esto nos hizo Andorra, por ejemplo, en la final, en los cuartos de final de la Copa, y claro, normalmente los tiros de los pivots ahí, con pivots tiradores de 3, nosotros cambiamos y ya está. Es una situación de deep switch inmediata, pero claro, Diagne no es un tío con rango de tiro de 3, y justo ese día pues metió 4 seguidos de 2, pero de 6 metros. Claro, que se te hace muy difícil defender. Pues ¿cuál fue la solución que tomamos ante eso? Que ya te digo, no era atacar el next, sino que era atacar
el tiro del pívot con un no gran tirador, un tío que puede meter, pero que no es un gran tirador, bueno, pues tuvimos que defender de otra manera en el segundo tiempo, nos fue bien, pero no pudimos ganar, ¿no? Pero realmente creo que nuestra solución un poco ahora es que ya vamos menos veces al next. Esta es la respuesta un poco. Y el primer año era ese primer corte del primer hombre, luego ha sido el corte por línea de fondo, y ahora realmente es que nadie corta y lo que quieren hacer es pasarla rápido. Por lo tanto, nosotros fintamos y nos quedamos. Ya en Valencia también la pusiste en marcha, ¿no, Chus? No, en Valencia lo hicimos, pero lo hicimos menos, porque el equipo no creía tanto en el trabajo y a Dubi las defensas de flat le iban peor. Lo hicimos y lo hicimos bien, muy bien, diría, en el inicio de la temporada. Ganamos la Supercopa, empezamos la temporada como un tiro, pero a medida que empezamos a tener problemas físicos, lesiones, y también perdimos un poco, entramos en una racha mala, el equipo confió menos en esa defensa y la acabamos quitando, ¿no? La he hecho más con el Canarias. Con el Valencia Basket la hice el primer trimestre de la temporada, aunque puntualmente la mantuvimos. Muy bien, continuamos. La siguiente pregunta nos la hace llegar Mariano García. Me gustaba mucho la defensa de cambios con Canarias. Me gustaría, Chus, que nos dijeras cómo trabajaban los mismatch, los desajustes, tanto interiores como exteriores, y luego si prefieres un cambio agresivo o no, o en cambio prefieres dejar que el jugador decida por sí mismo. No, bueno, es fundamental que el cambio sea agresivo, ¿no? Yo, antes que con el Canarias ya habíamos hecho mucha defensa de cambio en estudiantes varias temporadas, y antes incluso que con estudiantes también con Bilbao Basket. Lo que pasa es que con Bilbao Basket tuve muchos años a Fred Days y no tiene mucho sentido hacer cambios con un tío de 2.18, ¿no? O sea, no creo que sea el mejor de los objetivos, y claro, estuvo muchos años conmigo. Pero también, estoy en Canarias ahora, con el V La Palma ya empezamos a hacer esa defensa de cambio múltiple, incluso en situaciones de double high, y nos fue muy bien, ¿no? Y esto te hablo hace 20 años. Es decir, la defensa de cambio yo la he utilizado mucho, y el último año que la utilicé fue precisamente el primero mío con el Canarias, ¿eh? Y dos jugadores que no estaban muy habituados a hacerlo, pero yo venía a hacerlo muy bien con el Estudiantes, con jugadores que sí tenían la capacidad para hacerlo, como Diamond Simpson, que era un 5 pequeño de 2 metros pelados. Entonces cambiaba genial, y luego tenía a Rabasea de 3, que Rabasea era capaz de defender al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Entonces, claro, ponía a Rabasea defendiendo siempre al jugador que más veces jugaba bloqueo directo del rival. Como eso lo sabes, pues es un dato estadístico que nosotros sacamos. Entonces dice, bueno, pues Xavi siempre defendiendo o al 1 o al 2, y los demás ya los iré, que son los que más bloqueo directo juegan normalmente. Y entonces, pues en los cambios, pues siempre quedaba Xavi defendiendo al 5 o al 4, y claro, con Xavi no teníamos ningún problema. Pero la primera cuestión que siempre he tenido claro, lo mismo, a medida que empezamos a encontrarnos con que los equipos estaban más preparados contra la defensa de cambio múltiple, nos dábamos cuenta de que si el hombre balón tenía un pase rápido, las posibilidades de recibir un mate o un triple crecían exponencialmente, ¿no? Entonces, la primera idea que buscamos fue presionar mucho al balón. Pero aún así, si estábamos más pendientes de deshacer los cambios para encontrar buenos pares, pues también teníamos muchos problemas. Entonces, hay un clinic que di muy chulo en Belgrado que habla mucho de esto, Mariano, pues si puedes encontrarlo, que habla de defensas de cambio y todas mis normas, que es muy chulo, y lo di en Belgrado pues hace 4 o 5 años, ¿no? Entonces, por concretar de todas maneras para todo el mundo. Entonces, mucha presión al balón, clave. Segundo, no estoy con la idea de deshacer el cambio de manera inmediata. No necesito deshacer el cambio de manera inmediata. Por ejemplo, desde luego nunca desde el lado fuerte y nunca con el balón en el centro. Desharemos los cambios cuando el balón vaya a una banda y desde el lado débil. Y ahí podremos hacer los conceptos de breakout o break-up en función de lo que haga el jugador del pívot del lado contrario. El pívot del lado contrario puede subir al high-low, pues ahí habrá un break-up, estaremos defendiendo por delante y este hombre le cantará break-up, se quedará con el grande y el pequeño saldrá a poste alto, o el breakout si simplemente se queda debajo, o muchas veces incluso mantendremos una situación de mismatch 2 contra 1. Si el balón entra en lob y no hemos podido deshacer con break, pues haremos 2 contra 1
y nos cerraremos. Pero el concepto fundamental es mucha presión en el balón, no deshacer nunca desde el lado fuerte, no deshacer cuando el balón está en el centro y deshacer solo con balón en bandas y desde el lado contrario. Hombre, siempre hay alguna excepción, ¿no? Por ejemplo, las situaciones, me dirás, no, en un double high yo veo a tus equipos y deshacéis. Digo, sí, porque el balón empieza en el centro pero va a la banda. Con lo cual estoy deshaciendo desde el lado contrario. Lo que pasa es que ese lado contrario, pues muchas veces ya es manera inmediata porque lo tienes ya identificado con una norma, ¿no? Y luego, pues para las situaciones de 1 contra 1 del hombre grande contra el pequeño, pues lo dicho, muchas veces 2 contra 1, por línea de fondo o incluso si ha habido cambios múltiples, yendo desde el lado fuerte con el hombre grande. Si el hombre grande ha quedado fuera, será el hombre grande el que vaya al 2 contra 1, rotaremos para coger a ese hombre exterior y este pequeño saldrá fuera. El que estaba dentro saldría fuera si el balón sale. Y para protegernos del mismatch exterior, pues hombre, depende de los 5 que tengas, rezar, pero no, normalmente intentamos llevarle al lado de 3, ¿no? Saber si tenemos tiempo suficiente para hacer scouting, llevarle al lado de 3. Pero insisto, es una defensa que con Bogris y Fran Vázquez me iba mal, por lo tanto ahora que tengo a Bogris y Gio Sermadini, pues tampoco me va bien, por lo tanto no la hago más que en ultimísimos segundos o... Bueno, pues el año pasado todavía alguna vez lo hacía así, colocaba a Tim Abromaitis de 5. Es decir, creo que es muy importante tener 5 con buenas piernas, desde luego no centers de más de 7 pies para hacerlas, de más de 2.12, 2.13 es muy complicado. Tienes jugadores pequeños, pues tipo Hines, tipo Diamond Simpson, los que yo decía, que lo hacen muy bien. Y luego, pues bueno, jugadores exteriores también que no sean demasiado pequeños, ¿no? Lo ha hecho también con jugadores muy pequeños y lo han hecho muy bien. Nico Ricciotti, Javi Salgado, pero en la medida en que la gente se acostumbra a atacarte, cuanto mayor sea el mismatch, pues más facilidad va a tener el rival, ¿no? Yo creo que todo este tipo de defensas que tienen mucho bagaje táctico se pueden seguir desarrollando, pero en el tiempo. Quiero decir que yo tuve muchos años de hacer defensa de cambio, ahora estoy con estas situaciones más del negar, del next. Seguramente dentro de un tiempo volveremos al cambio. Volveremos al cambio porque yo mismo me sentiré otra vez pues, con jugadores más preparados para hacerlo. Muy bien, Carmen Pérez nos hace llegar a la siguiente cuestión. Chus, ¿nos podrías decir qué cantidad de sistemas ofensivos maneja un equipo profesional ACB como el tuyo a lo largo de una temporada? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero son tantos que no tengo ni idea. A ver, yo siempre digo, a mí mis ayudantes, joder, tenemos ya más de 100 movimientos. Sí, claro, tenemos más de 100 movimientos, pero es que ahora, para sacar ventajas contra las defensas que hay a nivel europeo y a nivel ACB, es que muchos de los sistemas lo que tienen es pequeños trucos, y pequeños trucos marcados. Antes eran trucos por conceptos, pero hemos llegado a la conclusión que el truco por concepto era muy probable que un jugador no se diera cuenta de que ahora tocaba ese truco. Entonces, lo que hacemos ahora es nombrar todos los trucos. Pues claro, yo tengo de la serie 40, 9 jugadas. Bueno, pero realmente los conceptos son muy similares. Siempre empiezan con zipper y luego van variando pequeños detalles, ¿no? O sea, entonces, sí, claro, tengo más de 100 jugadas, sí, sumando bandas, fondos, saques de últimos segundos, jugadas de últimos segundos, jugadas llegando, seguro que tengo más de 100. Pero los conceptos o de entrada o de salida se repiten mucho. Lo único que lo que antes hacíamos en 5 movimientos y luego teníamos un juego libre o por conceptos, que no era libre, porque era por conceptos, como digo. Y entonces, no, si el balón entraba aquí, ahora tocaba esto. Joder, el jugador se perdía. En cambio, ahora le dices 47 y el jugador sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Que es la especial que tenemos preparada para Marceliño, o la especial para Gio, o la especial para Sasu dentro de esta serie. Y la identifica rápido. Un concepto que tenemos para Sasu igual se repite en todas las series. Entonces yo digo, joder, ¿son 5 jugadas distintas? Vale, sí, porque el inicio es distinto, pero el final es el mismo. Entonces, lo que estamos buscando es el mismo concepto. Entonces, ¿nosotros nos movemos con más de 100 jugadas? Sí, con muchas más. Estoy seguro, no las tengo sumadas, pero bueno, de vez en cuando Nacho Yáñez me lo dice y dice, ya llevamos 120, déjame en paz. Que no es cierto, ¿no? Tenemos nuestra discusión, ¿no? Y que no es cierto que son 120, pero bueno, yo creo que tenemos una serie de jugadas
y luego una serie de focos para nuestros jugadores, ¿no? Y Gio Sermadini pues tiene 10 focos, que claro, alguno de esos focos entra en varias jugadas, que tienen diferente inicio. Entonces, claro, dice, ¿cuántas jugadas tengo para Gio Sermadini? Pues claro, tengo más de 10, igual tengo 18. Claro, pero 7, 8 conceptos se pueden repetir en 2 o 3 inicios o en 2 tantos. Entonces, este es un poco el punto. Entonces, yo creo que no hay que hablar tanto de número de sistemas que tenemos, porque sistemas como tal, como lo conocíamos antes, ha desaparecido ese concepto. Pueden existir todavía algún sistema largo que tiene 2 o 3 opciones largas. Ahora, en general, vamos más al foco. ¿Qué jugador tenemos que pueda desequilibrar? Bueno, pues tenemos 5, 6, 7, 8 inicios distintos y hacemos combinaciones para que entren en esos inicios las especiales para Aaron White, las especiales para Marcelinho, las especiales para Sasu, las especiales para Gio, para Ife, y vas encontrando entonces, claro, jugadas, pues más de 100. Pero realmente, si no fuera de la manera que te estoy diciendo, para el jugador sería imposible el poder asimilarlo. Carlos Díaz nos pregunta lo siguiente. Y un detalle. Y no de golpe. Vale, ahora en marzo estábamos teniendo igual, pues eso, más de 100 y pico. No vamos de golpe, les damos el playbook y toma, estúdiate 100 jugadas, ¿no? En septiembre. Vamos introduciendo, nos quedamos con lo que nos da rendimiento, que para eso tenemos el control estadístico de qué rendimiento nos da cada jugada. Mejoramos una, quitamos la otra, introducimos 2 detalles más. Siempre vamos introduciendo muchas cosas durante la temporada. Ok, Carlos Díaz nos hace llegar la siguiente cuestión. Con la dificultad de la falta de entrenamientos para los equipos que juegan competiciones domésticas e internacionales, ¿cómo se gestiona el scouting de un rival ante la ausencia de sesiones preparatorias? Cuando a veces prácticamente ha finalizado jugar el domingo y el lunes, y vosotros encima desplazamiento desde la isla, ¿cómo se gestiona a veces el poder preparar ese scouting del rival? ¿Los jugadores tienen tiempo? ¿Hay una sesión específica, Chus? ¿O prácticamente si te toca viajar fuera la haces la sesión previa de la mañana del walkthrough previo al partido? Bueno, siempre sacamos tiempo, ¿no? El concepto de walkthrough es fundamental, ¿no? Que a nosotros de siempre habíamos oído hablar de cómo lo hacía Sergio, pero hasta que no trabajas con él no lo ves, ¿no? Entonces, ese es un concepto muy claro que él nos ha traído, ¿no? A muchos entrenadores, que además estábamos siempre muy preocupados de ese concepto de scouting. Claro, yo no tenía tanto problema porque jugaba un partido a la semana muchos años, ¿no? Porque el equipo, pues obviamente era un equipo recién ascendido y quitando en playoff, por ejemplo, cuando estábamos peleando por ascender o momentos muy puntuales de la temporada, jugábamos un partido a la semana y siempre tienes tiempo para preparar los partidos. Pero claro, cuando ya llevo varios años seguidos, los últimos 5, jugando 2 partidos a la semana, a veces 3, como el año de Euroliga, o cuando te toca alguna jornada doble también de Liga ACB, más equipo, más partido de Europa, pues lógicamente el tiempo se restringe, ¿no? Entonces, todo ese bagaje de lo que es el concepto de walkthrough ya visto desde dentro, pues yo lo he incorporado, ¿no? Pues lo debo hacer yo y lo he incorporado completamente, ¿no? Entonces, ya hacíamos muchas cosas parecidas, pero ese ya me ha permitido pues adaptarme con mucha facilidad a tener que doblar o incluso triplicar jornada en una semana. Y bueno, en principio, si nosotros vamos domingo, martes, aunque tengamos que viajar, siempre tendremos tiempo para hacer una sesión de vídeo antes del entrenamiento, siempre lo tendremos y si no lo sacaremos, quiero decir, pero haremos una sesión de vídeo en la que los jugadores vean, pues por ejemplo en el caso de Europa es muy importante que hasta los conozcan, porque en ACB se conocen más o menos todos, pero en Europa hay veces que no conoces de nada al 80% de los jugadores, ¿no? Especialmente cuando empieza la competición. Entonces, siempre, si jugamos un martes, aún habiendo jugado domingo martes, el lunes haremos una sesión de vídeo y en la cancha, que siempre entrenamos aunque viajemos, ya veremos los principales sets del rival. Podrán ser 2, 3, 4 y ya a la mañana siguiente, como jugaremos por la tarde, veremos los detalles que pensamos que pueden ser de últimos segundos, de saques y demás, y también haremos otro vídeo, ¿no? Un vídeo, yo siempre hago 2 vídeos, uno pues en función del tiempo sería el individual más A1 que le llamamos, y otro sería el que haríamos en este impasse tan corto, y otro sería el de defensa más A2,
que sería el que haríamos por la mañana del partido, ¿no? Pero lo normal, si tengo 2 o 3 días entre partido y partido, es que empecemos haciendo por un I+D, que sería individual más defensa, o que si tengo muy poco tiempo, incluso haga el defensa +1 y dejemos el individual, si ya hemos conocido a los jugadores, pues para el último día. Entonces, vídeo hacemos siempre, cancha con los sistemas del rival hacemos siempre. Porque lo que no voy a cambiar ahí seguro es de domingo a martes meter yo sistemas nuevos para mí. No tiene mucho sentido. Entonces, me tengo con un entrenamiento el lunes y el entrenamiento de la mañana el lunes, el martes, más el walkthrough del martes por la tarde, tengo tiempo de sobra para ver al rival y que mis jugadores entiendan cuál es su filosofía de juego y qué es lo que tenemos que atajar. Y en cambio de ataque, pues si quiero meter algo nuevo, lo meteré a partir del miércoles, que tengo un partido de liga el domingo que viene, pues ahí será cuando diga, oye, tenemos que meter un par de cositas más para Gio o para Sasu, o adaptarnos a esta defensa especial que hace este equipo del pick and roll y tenemos que meter un conceptillo nuevo. Bueno, pues eso cuando tenga más días. Si no, simplemente nosotros vamos a salir a jugar con lo nuestro, igual que siempre, y adaptados a nivel defensivo o algún pequeño detalle de ataque que evidentemente siempre tienes que adaptar. Perdona, porque durante el propio desarrollo de la pregunta hay uno de los compañeros que lo está viendo, Mario Minervino, que estaba preguntando, disculpad, ¿cuál es el concepto, el walkthrough? Porque quizás no lo ha entendido. Si puedes explicarlo brevemente para todos aquellos que no lo entiendan. Bueno, el walkthrough, la traducción literal, Pablo, la sabrás tú mejor que yo. El ensayo andando de los sistemas. Como digo yo, es jugar, la traducción que yo le aplico es jugar andando. Andando, sí. O sea, es lo que yo le llamo, ¿no? Es decir, es jugar andando. La traducción literal no sé cuál será, pero jugar andando los sistemas del rival. No necesito jugar andando los míos porque los jugadores ya se los saben. Entonces, lo jugamos andando y los míos los jugamos un poco pues ya en carrera, cuando estemos en la cancha y tal. Entonces, el walkthrough es un concepto que utilizamos en la previa del partido, por la mañana, incluso por la tarde, si jugamos fuera en el hotel o si jugamos en casa en el gimnasio. Y es una especie de actors studio, es una obra de teatro en la que estamos haciendo los sistemas del rival y los ajustes que llevan esos sistemas en función de nuestras normas para ese partido. Ese es el concepto de walkthrough. Yo te diría walkthrough, yo diría el actors studio, esto es Lee Strasberg y todo el tema. O sea, estás ahí y los jugadores le cogen su gusto y lo echan de menos. O sea, si no lo haces, ellos mismos te lo demandan. Una vez que ya se han acostumbrado, porque los conceptos quedan mucho más fijados, además de lo que han visto individualmente de cada jugador rival o de su estilo de juego en los vídeos tácticos, en la cancha, que no es la cancha, pero nosotros pintamos una cancha, pintamos una canasta, lo hacemos todo, que parezca lo más real posible. Nacho Yáñez incluso cambia el escudo en función de la competición. En la canasta pone escudo de Liga Endesa o de Champions, o ahora de la Copa Intercontinental que hemos jugado. Entonces, hacemos que pintamos la cancha, por supuesto, en el gimnasio o en los hoteles, en la sala donde podemos hacerlo. Y ese concepto de walkthrough es el que sirve para fijar un poco los criterios defensivos que has ido explicando en esas poco más de 24 horas que tienes para preparar un partido. No, y ayuda a asimilarlo, sin duda alguna. Yo lo he visto con otros entrenadores, como bien ha dicho Chu, y la primera vez que se lo vi creo que fue a Sergio con Unicaja, que me llamaba la atención, iban en chanclas sin vendar y decía, ¿qué hacen? Y dice, no, van a andar, van a ensayar los sistemas de rival andando y los ajustes que vamos a hacer. Y la verdad que es muy buena mecánica. Continuamos con la siguiente. Es fundamental, por ejemplo, cuando en NBA juegan un día sí y otro también. Madre mía. ¿Qué puedes hacer? Sí, vienen jugadores de jugar 40 minutos el día anterior, les vas a poner a entrenar 5 contra 5, ¿no? Pues walkthrough, o sea, jugar andando los sistemas del rival, recordar algún ajuste tuyo contra alguna defensa especial que puede hacer el rival en una situación que tú haces mucho y me van a doblar en el poste bajo, bueno, ¿cómo queremos el spacing y tal contra el 2 contra 1 en el poste bajo? Bueno, pues ese tipo de cosas también caben en el walkthrough cuando tienes poco tiempo. Bueno, y con esta última cuestión finalizamos este primer bloque de preguntas técnico-tácticas y pasamos a un pequeño bloque de opinión. Aquí también hace mucha gala a tu pasado también, Chu, a tu historia como entrenador. Un buen amigo, José Galocha, también, que nos sigue en todas las entrevistas. Quiero hacerte 2 preguntas. Yo creo que también muy interesantes. Me gustaría nos comentases tus orígenes en Bilbao, Chus, con aquel equipo en el que estaba Rafa Alonso, gran entrenador con el que
José Lodocho tuvo el honor de estar varios años de segundo en el equipo de No Básquet Femenil de Castellón, y además de entrenar a su hijo, e Íñigo Laria. ¿Algún comentario respecto a tu origen en Bilbao, en esos equipos, en esos grupos, Chus? Bueno, Rafa es muy buen amigo mío, pero yo no he jugado con él nunca. Él era un año menor que yo, y era un muy buen base, que luego se afincó en Castellón, allí está su familia, tiene 3 hijos, ha estado allí un montón de años, y yo tengo pues muy buena relación con él de toda la vida. Y Íñigo Laria era el mejor jugador de ese equipo, que también jugó en Castellón años después. Rafa también jugó en Castellón, pues por eso luego se afincó allí. Pero Íñigo sí empezó jugando conmigo, porque aunque era un año menor, era tan bueno pues que ya con 8 años nosotros, pues él que tenía 7 ya era el mejor de nuestro equipo, ¿no? O sea que era muy bueno, muy bueno. Nosotros tuvimos un muy buen equipo, pero este de Rafa e Íñigo fue incluso mejor, porque Íñigo un par de años después ya pasó al equipo de su edad y ellos llegaron a ser campeones de España infantil en el año 81, si no me equivoco. O sea, que tenía mucho mérito. Nosotros, en el 80, fuimos quintos de España infantil. Es decir, Maristas de Bilbao en aquel momento tuvo un par de camadas extraordinarias. Había tenido algunas muy buenas ya, pero esas 2 fueron extraordinarias. Yo, como no era de los buenos, empecé a ver mucho los partidos desde el banquillo y acabé haciéndome entrenador. Empezaste a dar cuenta, ¿no? Mis primeros pinitos como entrenador fueron con mi propio equipo, porque había veces que nuestro entrenador no podía venir al partido por tema laboral, y no le decía, yo tenía en ese momento 15 años, no le decía a un entrenador del club que fuera a sustituirle, no, me decía que llevara yo el equipo directamente, que era el que mejor los conocía. O sea, él ya vio que yo tenía una madera como entrenador, había madera en potencia. Sí, sí. Entonces, con Rafa y con Íñigo mantengo mucha amistad, pero son un año menor que yo. Ellos fueron campeones de España infantil en el año 81 con Maristas de Bilbao, y nosotros fuimos quintos de España infantil en el año 80. Ese campeonato lo jugó, por ejemplo, Antonio Martín, con Estudiantes, presidente actual de la Liga Endesa. Y muchos otros buenos jugadores, por supuesto. Ese campeonato, ya te digo que fue muy bonito, y tengo además de ese campeonato también muy buenos amigos. Y la verdad es que, bueno, aquí pues también me preguntaba un poco, pues... y él te hace una segunda parte de la pregunta en la que dice, sí. me gustaría conocer el por qué en algún partido te sentaba en el banquillo al lado de los jugadores y cómo que dejabas que el resto del staff marcase la jugada. Bueno, fue un partido, ¿no? He dirigido más de 1000, creo, como profesional, y no sé cuántos ya, muchos más de 2000 seguramente como entrenador, y ha habido un partido, que sí que ha sido recientemente, que me senté en un tiempo muerto. Yo hablé todo el primer tiempo muerto, yo lo hablé entero, pero lo habré sentado como los jugadores, porque yo esto de los jugadores, en ese partido sucedieron cosas muy raras, fueron los cuartos de final de la Copa del Rey. Ya desde el principio le pitan una técnica a los 2 minutos de juego a George Bogris cuando vamos ganando 10-4. Bueno, y hay un momento dado en el que el equipo ha vuelto a remontar, ha empatado, y otra vez vuelven a suceder cosas raras. Yo vi al equipo muy fundido, ¿no? Muy frustrado. Y entonces, pues ahí me siento yo como si fuera ellos, y bueno, traté de buscar una reacción, de que no valían excusas, que esto eran unos cuartos de final, que teníamos que dedicarnos a jugar a tope, volvíamos a estar 8 abajo, ya habíamos remontado una vez, vamos a volver a hacerlo, olvidémonos de todos los factores externos y vamos a reaccionar. Bueno, tanto reaccionamos que, bueno, pues que estuvimos a punto de ganar, ¿no? Creo que todos vieron que se nos escatimó una falta muy clara, a falta de 2 segundos para acabar el partido, que yo creo que nos pudieran haber dado la victoria. Creo que ese es un detalle mucho más importante que el tiempo muerto. Me sentara una vez en 2000 partidos en el lado de los jugadores. Y sí que es cierto que en el siguiente tiempo muerto yo me voy a poner en mi lado y me dice Aaron White, no, coach, quédate donde estás, que ya hemos remontado. Y entonces yo digo, coño, pues me parece bien, tienes razón. Y entonces le digo, a ver, Marco, ¿qué jugada hacemos? Pero luego ya las últimas jugadas, no con mucho éxito, las dirigí yo. Es decir, fue un momento para buscar, los jugadores llegaban muy frustrados, siempre pensando en que las decisiones nos estaban perjudicando, y lo que yo quise es, bueno, cambiarles el foco completamente, porque si no el partido lo hubiéramos perdido de 12 o de 15, y este equipo no se merecía eso, ¿no? Y bueno, pues cambiamos tanto el foco que se olvidaron ya de las protestas, se dedicaron otra vez a jugar a tope, y bueno, tuvimos esa bola para ganar, que bueno, por desgracia, pues no pudimos obtener realmente, ¿no? Al hilo, perdona, de la pregunta anterior que hacía referencia a tu Marista, solo un comentario, uno de los compañeros que tenemos viendo la entrevista, que
un referente también como entrenador aquí en Andalucía, como Eduardo Burgos, me estaba comentando por el chat que él estuvo presente en ese campeonato como entrenador de Maristas de Córdoba en 1980, pero cayó en el otro grupo. Me lo está indicando por el chat uno de los que está presenciando ahora también la entrevista con nosotros. Qué bueno. Mi amigo Qué bueno. se lo ha recordado. Yo era jugador entonces, yo tenía 14 añitos. Seguimos entonces dentro de este bloque de opinión. Otro buen amigo, Antonio de Ose, nos hace llegar la siguiente, bueno, nos hace 3 preguntas. Aquí nos monopoliza un poquito la entrevista, Antonio. La primera, corre el rumor que cogió un equipo de barrio y lo llevó a la ACB. ¿Es cierto? ¿Cómo se transforma un entrenador en ese proceso? Esa es la primera de las preguntas. Bueno, a ver, el Bilbao Basket no era un equipo de barrio, pero tampoco era mucho más. Si yo te cuento cómo eran las oficinas del club, que tenía un año de vida cuando yo llego procedente de La Palma, y no eran más grandes que esta habitación. Esto que tenemos aquí, no eran más grandes las oficinas del club. Entonces teníamos el nombre de la ciudad, pero no teníamos los medios, poca cosa, ni la historia, ni teníamos nada, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que cogí el equipo en Le Plata, que ese año además habían jugado play-out, habían jugado play-off de descenso, se habían salvado, y yo había jugado en cambio play-off por el título y habíamos fallado el triple para ascender con el V La Palma al Depor, ¿no? O sea, fíjate, nos ganó la Complu 3-2 en el play-off y tuvimos 2 triples para ganar, uno de los mejores tiradores que he tenido en mi vida, Marc Pou, y el primero se le salió y el segundo ya lo tiró muy, muy incómodo y no pudo meterlo. Si hubiéramos metido cualquiera de esos 2 triples hubiéramos ascendido, probablemente yo no hubiera ido a Bilbao en ese momento, o sea, lo que son las circunstancias, pero bueno, pues ahí se pudo proceder al retorno y bueno, ese año sí que el club, con mi llegada ya, empezó a dar pasos para crecer, ¿no? Mejoramos considerablemente a lo largo de la temporada el número de patrocinadores, empezamos el año con un presupuesto que pues rondaba los 300.000 euros, pero lo acabamos con más de 500.000. Quiero decir que durante el año el equipo empezó muy bien, mi llegada yo creo que contribuyó también a que se reactivara un poco la ilusión por el básquet en Bilbao. Yo había ascendido con el Caja Bilbao en el 94 a la ACB, pero no se había puesto el dinero. Entonces, bueno, pudimos ahí en muy poco tiempo, pues un club que efectivamente era muy pequeñito, pues lo metimos en ACB en 3 temporadas, ¿no? Un año en el de Plata, 2 años en el de Poro y ya debutamos en ACB el año 2004. Pero, hombre, decir que un equipo de Bilbao es un equipo de barrio, pues no. Esto en Bilbao no me lo admitiría nadie, ¿no? Como lo escuchen algunos. Pero sí que éramos un equipo con pocos medios en ese primer instante. Y luego, bueno, pues fíjate, ¿no? En el 2010 que salgo del Bilbao Basket, pues el presupuesto era superior a los 8 millones de euros, ¿no? Quiero decirte que el crecimiento en 9 temporadas pues había sido enorme y, hombre, pues yo puse mi granito de arena para que el club pudiera crecer tanto como lo hizo ya desde el principio, ¿no? Prácticamente duplicando en temporada, que es muy difícil, es decir, consiguiendo generar nuevos ingresos, el presupuesto de nuestro primer año en Le Plata. Imagino que tu crecimiento, que también hacía referencia a Antonio de Ose, tu crecimiento como entrenador también va colateral, digamos, a ese crecimiento como club, ¿no? De ascenso de Le Plata, de Boro, ACB. Bueno, yo creo, y ahí no es pecar de ser bilbaíno del centro, pero hombre, yo creo que en ese momento de mi carrera deportiva yo ya había demostrado que podía entrenar más arriba. Es decir, yo en mi debut en la que era primera división, no se había quedado la LEP, ya quedó campeón y asciendo. Es decir, con 26 años, con 27 años, en la temporada 93-94, yo asciendo con el Caja Bilbao a la Liga CB. Lo que pasa es que el club no pone el dinero del canon como luego tantos otros pasó muchos años después, ¿no? Entonces, claro, ahí tengo que volver un poco a empezar de cero y voy al V La Palma y con el V La Palma pues gano la Liga EVA, estoy a punto de ganar la Liga de Plata. Bueno, yo ya me sentía como un entrenador que podía hacerlo bien más arriba, ¿no? No sabía hasta qué punto iba a poder adaptarme a la Liga CB, pero sí tenía muy claro que en las ligas federativas yo tenía gol, ¿no? Había conseguido muchos éxitos y también anteriormente había conseguido muchos éxitos como entrenador en las categorías de cantera, ¿no? Entonces, bueno, yo me veía un entrenador que dominaba un poco el medio en el que me movía y entonces ya una vez que llego a la CB, pues sí que ahí es lo mismo que cuando he llegado a la Euroliga, ahí te das cuenta de que
tienes que empujar cada vez más, ¿no? Y en ACB pues tuve la suerte de que el club confió mucho en mí, ¿no? Porque los 2 primeros años fueron difíciles, especialmente el segundo nos costó mucho mantener la categoría, pero lo hicimos y en el club no hubo dudas con respecto a mí, conté con un gran apoyo y eso me permitió al final enlazar 9 temporadas seguidas, 6 de ellas en ACB, y allá pues ya sí que empecé a sentir que controlaba un poco, pero claro, como esto en cuanto crees que controlas algo, vienen y te parten los piños, pues justo ese año que parecía que iba a ser el mejor, que estábamos preparados para todo, teníamos la Copa del Rey en Bilbao, habíamos sido finalistas de la Supercopa el año anterior, ya habíamos debutado en Europa y lo habíamos hecho fenomenal jugando final a 4, bueno, final a 8 en Turín. Fuimos eliminados precisamente por el Kinky de Sergio Scariolo en semifinales en nuestro debut europeo con el Bilbao Basket. Bueno, realmente iba todo viento en popa, ¡pam!, pues a volver a empezar. Y ahí es cuando, bueno, pues Alicante, Estudiantes son años muy difíciles porque están marcados por la profunda crisis económica que vivíamos, pero yo me doy cuenta de que estoy más preparado para hacer frente a las temporadas malas, ¿no? Ese es el gran crecimiento, ¿no? En Alicante cojo un equipo último y al final, año y medio después, lo dejo clasificado para el playoff, habiendo jugado Copa del Rey y habiendo estado muchas semanas entre los 4 primeros, cuando lo había cogido último un año y medio antes. Y en Estudiantes, pues bueno, ya a la primera pues metimos al equipo en la Copa del Rey, aunque luego también los años fueron complejos, ¿no? Y llego a Tenerife y bueno, pues yo creo que ahí se juntó todo, venía a un sitio en el que ya me conocían, yo ya tenía ese bagaje de saber responder retos difíciles, porque salí de Estudiantes porque no me renovaron y vuelvo muy fuerte del europeo, ¿no? Del trabajo que hicimos con Sergio, de ese título, con muchas ganas, con muchas ideas nuevas, pero el Canarias también iba a 0-5, o sea, iba último. Y bueno, pues fíjate todo lo que hemos conseguido, donde con el trabajo conjunto hemos colocado al club en las últimas temporadas. Por lo tanto, mi bagaje como entrenador en ACB ha crecido muchísimo y sobre todo creo que con la salida de Bilbao, pues yo también me convencí de que era un entrenador todoterreno, es decir, que no necesitaba estar solo en Bilbao o en un sitio pequeño como había sido La Palma para poder rendir, sino que también podía hacerlo en cualquier localidad. Él mismo nos pregunta, Antonio, corre también el rumor, Chus, de que tus equipos tienen muchos sistemas. ¿Es por eso que tus equipos se caracterizan por tener jugadores con mucha cabeza? La verdad que la pregunta tiene su porqué. Quizá ha quedado un poco... Hombre, ya hemos hablado de que sí tenemos muchos sistemas y luego, bueno, yo creo que esto se entrena. O sea, no es que entiendo la cabeza, como la entiendo, ¿no? Que la entiendo bien, que tienen un buen IQ, que son smart people y smart players. Y, hombre, yo creo que es importante que yo conecto muy bien con los bases, ¿no? Es decir, si no tienes bases que entienden muy bien tu juego y que no conectan contigo, no es posible tener tanta variedad. Todos tus equipos, Chus, siempre se han caracterizado en ACB fundamentalmente por tener bases muy inteligentes, muy creativos, con muy buena lectura de juego. Bueno, yo creo que he conectado muy bien con ellos, ¿no? Yo era un base que prefería jugar de 2, pero que claro, como veía claramente lo que me faltaba, parece que entendí muy bien qué era lo que necesitaban mis bases, ¿no? Y ya desde Javi Salgado, incluso antes, ¿no? Tuve a Ferran López el año 93-94, o sea, pero bueno, pues con Javi Salgado, con Marceliño de Bilbao, ahora lo vuelvo a tener, pero fíjate, Jason Granger, Javi Salgado otra vez, Jaime Fernández, Pedro John Parr, Rodrigo San Miguel, con Chacho en el Campeonato de Europa en el que él brilló tantísimo. Es decir, he tenido siempre la capacidad para hacerles entender lo que yo quiero y ellos el talento y la capacidad de ejecución, ¿no? Para llevarlo a la práctica. Y luego, pues todos han sido capaces de crecer mucho conmigo, ¿no? Yo estoy muy, muy satisfecho, muy contento de lo que hemos conseguido con Ferran Basas en estas 3 temporadas en Canarias, ¿no? Aunque ahora haya salido, lo está haciendo muy bien en Burgos. Creo que bueno, nadie había confiado en ACB. Confiamos nosotros y ahora es un jugadorazo, ¿no? Con mucho prestigio en la competición. Entonces, los bases lo han entendido muy bien y entonces, bueno, con los demás es cuestión de entrenar y de repetir. Cada vez hago menos 5x0, pero siempre he hecho mucho. Y eso sí, hacemos 5x0 siempre, o sea, es decir, no todos los entrenamientos, pero sí todas las semanas.
los días de partido. Y el jugador se va acostumbrando. Y antes cambiaba incluso los sistemas y cambiaba las marcas, porque teníamos menos, ¿no? Teníamos muchos. Es decir, cuando la gente tenía 10, yo ya tenía 30. ¿Vale? Luego estaba Xavi Pascual, que tenía 50. Xavi me entiende perfectamente de lo que hablo. Pero es decir, yo siempre he sido de los que más sistemas he tenido, tal vez solo superado por Xavi, ¿no? Entonces, cuando tenía la media gente 10, pues nosotros teníamos 30. Y entonces ahí yo podía hasta jugar con el tema de cambiar marcas, de meter un sistema nuevo de un día para otro, etcétera. Ahora metemos detallitos nuevos. ¿Por qué? Porque tenemos 100. Entonces no puedo estar quitando de todo. Y luego lo que sí elegimos es pues, las cosas que nos van mejor para cada partido, que hay algo que nos está dando igual mucho éxito, pero ya nos han empezado a defender bien, lo ocultamos un mes y lo volvemos a sacar más adelante. Es decir, hay que jugar un poco para que las armas que tú tienes pues no sean... no mostrarlas todas tampoco. No sean destruidas masivamente por los rivales, ¿no? O sea, que sean armas de destrucción masiva, pero a favor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los jugadores, yo los tengo, todos saben que vienen a un equipo en el que tienen que estar muy concentrados, tienen que estudiar, tienen que estar preparados para que de un día para otro haya cosas nuevas, pero, como te digo, lo entrenamos, ¿no? Si no, sería imposible. Has comentado, perdona, Chu, una cuestión me ha parecido llamativa que tú has tenido en tus manos también al Chacho, con la selección en aquel europeo irrepetible, sobre todo esa semifinal con Francia. Bueno, formabas parte del staff de la selección, pero creo recordar que tú tuviste al Chacho también cuando fuimos campeones de Europa en categorías inferiores. A ese me refería. Tú eras el primer entrenador de la selección. El año 2004. Ha sido entonces campeón con Chacho, te has juntado 2 veces y las 2 veces habéis ganado campeonato. Sí. Nos faltó las Olimpiadas. Nos quedamos con un bronce, que no está mal, estamos muy contentos, pero estuvimos cerca de conseguir 3 oros. El inicio ahí en los Juegos Olímpicos nos mató las 2 primeras derrotas. Pero sí, con el Chacho, aparte el Chacho se formó en Bilbao. Entonces nos conocíamos ya. Chacho estuvo 3 años en el siglo XXI en Bilbao, en Guecho. Y él venía a ver todos los partidos del Bilbao Basket. Y como es un enamorado del básquet, pues nada, pues era el típico chaval sonriente que venía y te saludaba. Y claro, con ese acento canario, yo había estado ya en La Palma, entonces yo hablaba con él, ya nos conocíamos. Y entonces para mí la conexión con él fue muy sencilla, ¿no? Porque él era medio bilbaíno, medio canario, pues como soy yo ahora, ¿no? Que soy medio canario, medio bilbaíno, ¿no? Entonces, bueno, seguimos siendo muy amigos, tenemos muy buena relación y, bueno, ahora pues me ayudó un montón para fichar a Aaron White, por ejemplo, que estaban en el mismo equipo en Milán, ¿no? Y Aaron estaba con problemas y, bueno, pues cuando Aaron hubo que empujar un poco, pues hubo mucha gente que empujó y el Chacho fue uno de ellos, ¿no? Para que viniera. Y bueno, pues fue un auténtico lujo el ver su evolución durante ese campeonato, cómo jugó y lo importante que fue para que él pues pudiera dar ese paso que para él era un sueño de ir a la NBA tan joven, ¿no? Y que la gente dice, fue muy pronto. No, fue muy pronto nada. Fijaros qué carrera está teniendo. Fue cuando tuvo que ir, ha sido capaz de ganar la Euroliga con equipos distintos, de estar en la NBA 4 temporadas, volver después, o sea, estar en el Madrid, ganarlo todo, estar en el Chesca, ganarlo todo. Entonces, está teniendo una carrera increíble que yo, bueno, pues puse mi granito de arena, yo creo, pues tratando de que él entendiera que era posible conjugar el talento y la efectividad, que era algo que seguramente cuando yo le cogí, pues todavía necesitaba pulir. La última de las 3 preguntas que nos ha hecho nuestro amigo Antonio de Ose. Dice, ¿has podido entrenar en diferentes equipos ACB? De hecho, hemos nombrado ya algunos. ¿Cómo se consigue que vayas donde vayas, tus equipos jueguen bien? Muchas gracias. Muchas gracias, lo primero, ¿no? Porque eso es que le gusta cómo juegan mis equipos. Hombre, yo creo que hay años mejores y peores, pero es verdad que en las últimas temporadas yo creo que estamos jugando bien. Estamos jugando bien el Canarias. El Valencia Basket jugaba muy bien, no diría bien, jugaba muy bien. Lo que ocurre es que bueno, pasamos esa serie de penalidades que duró no un mes, 2 meses, sino que duró toda la temporada. Pero yo creo que jugábamos muy bien a baloncesto. Y así lo reconoció. Además, el hecho de que fuéramos capaces de ser tan competitivos todo el año, teniendo prácticamente solo 7, 8 jugadores sanos toda la temporada. Con Estudiantes tuvimos temporadas buenas, con Bilbao tuvimos temporadas buenas, pero también tuvimos malas.
Y con Alicante éramos un poco lo que teníamos que ser, ¿no? Éramos más destructivos que otra cosa, pero éramos muy competitivos, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que en los últimos 10 años, pues sí que ha habido una mayoría de temporadas que hemos jugado muy bien. A mí siempre se me ha valorado porque mis equipos defienden, porque mis equipos tienen trampas tácticas, destruyen al rival, pero yo creo que en los últimos años se está demostrando que lo que me gusta es atacar y que en la medida que tienes mejores jugadores, pues mis equipos juegan cada vez mejor, ¿no? Porque nos pasamos muy bien la pelota, porque tenemos yo creo que un arsenal táctico pues de alto nivel y bueno, pues estoy muy contento de que a Antonio pues le guste cómo juegan mis equipos y de que sea algo que bueno, pues que en los últimos tiempos pues cada vez se me reclama más cosas de ataque, antes se me reclamaba solo cosas de defensa, o sea que parece ser que es verdad que estoy consiguiendo que mis equipos jueguen cada vez un poquito mejor. Pues sin duda alguna, lo que está haciendo en Canarias. Y lo que digo es que para jugar bien es fundamental tener buenos jugadores. Si no, es difícil. Podremos tener orden, podremos ser disciplinados, pero jugar bien, como está el baloncesto ahora, con lo pequeño que se ha quedado el campo, con la dureza que hay, tienes que tener buenos jugadores. Pero luego sí que creo que es muy importante para ese concepto que tenemos los que nos gusta jugar bien, es tener jugadores que se sacrifiquen por el equipo, que les guste compartir el balón. Ese concepto de compartir la pelota, muy europeo, pero que se ha perdido un poco, se había perdido, y que incluso pues, ha llegado a muchos equipos NBA y que además normalmente obtienen muy buenos resultados. Ese sacrificar el beneficio personal, en definitiva, es algo que yo siempre he buscado en mis equipos y que, bueno, normalmente, especialmente en las últimas temporadas, lo estoy consiguiendo también porque también tenemos muy claro el perfil de jugador que buscamos. Otra cosa es que no siempre acertemos. Pero buscamos ese perfil de jugador que se adapte a ese estilo que queremos imponer de buscar siempre al mejor colocado, de tener paciencia, de aprovechar la oportunidad. Eso no significa jugar a 20 segundos cada vez. No, de aprovechar la oportunidad cuando la tenemos. Y yo creo que ese concepto a los jugadores además les gusta, ¿no? Un concepto además muy también en NBA, que yo repito mucho, de Mike D'Antoni, o yo a Mike D'Antoni fue quien se lo oí en directo hace ya muchos años, en 2010 que fui a verle trabajar, ¿no? De que en Europa, porque él como es un entrenador americano-europeo, pues mezcla mucho esos detalles, ¿no? Pero que en Europa hacemos muy bien algo que en la NBA no se hacía también, él decía, que es definir muy bien en los primeros 8 segundos y en los últimos 8, y dejar los segundos que van del 9 al 16 para un poco continuar elaborando, ¿no? Pues bueno, ese es el concepto que a mí me gusta del baloncesto, ¿no? Si hay una ventaja, aprovecharla, y si no, tratar de encontrar la mejor posición posible. Y los jugadores lo entienden y les gusta, ¿no? Porque les das la oportunidad de, si hay ventaja, aprovecharla, no les encorsetas, pueden desarrollar su talento, pero si no, no te precipites y salvo que haya un error defensivo, vamos a tratar de encontrar al mejor jugador, al jugador mejor colocado, no al mejor jugador. Yo para acabar esta pregunta que te han hecho, hay un muy buen entrenador también y amigo tuyo, que me dijo hace no mucho tiempo, lo bueno de los equipos de Chu, dice, es que los ves jugar y se divierten. Dice, y eso es muy importante para obtener muy buenos resultados. Y creo que tiene toda la razón, porque lo que tú estás logrando allí en Canarias es historia, porque es real, es historia. De hecho, el año de tu salida a Valencia, la despedida tuya allí, creo que pocos entrenadores pueden dejar ese sello, esa impronta en un club y regresar por circunstancias un año después y te recibían, vamos, una alfombra allí por todo lo que había hecho, pero es que sigue. Hay una línea continuista después, no solo de éxito, sino de buen juego, de éxito internacional, que eso es muy difícil, de ganar una intercontinental, de competiciones europeas donde ha dejado muy buen papel. Y ya te digo, a mí me gustó mucho esa expresión que me dijeron de ti, un compañero entrenador, luego ya te digo quién es, y me comentó eso porque me decía, lo bueno es que tú los ves a los jugadores y se divierten, y tener un equipo feliz se refleja muy bien en los resultados normalmente. Y es cierto, yo creo, era para matizar un poquito esto. Me voy a la siguiente cuestión. Francisco Sánchez nos dice lo siguiente. ¿No piensas, Chus, que el baloncesto de ahora se abusa en exceso del triple? Hay partidos donde se tira más de 3 que de 2, como lo dice a título de reflexión. ¿Qué opinas sobre ello? Bueno, es una reflexión que es normal, ¿no? El baloncesto ha cambiado mucho. Y yo creo que puede ir un poco enlazada con una pregunta que también he visto que tenemos después, ¿no?
A ver, el tiro de 3 vale un punto más. Es una perogrullada, pero es muy importante, ¿no? Entonces, el tiro de 2 es un tiro de no demasiado porcentaje. Digo el tiro, no hablo de la bandeja, no hablo del mate, no hablo de tiro las media penalizaciones distancia en pintura con relativamente poca oposición, ¿no? El tiro de 2, claro, un metro dentro, no es de alto porcentaje, y aunque lo metas, porque muchas veces es de pull-up, es después de bote, aunque lo metas vale un punto menos, ¿no? Entonces, joder, pues tenemos que potenciar a nuestros jugadores que si pueden tirar de 3, ¿para qué van a tirar? Pues ese es un poco mi tema. Otra cosa es, no, es que joder, has tirado de 3 y vamos 3 contra 0, coño. No, esto no, esto era un mate, o sea, se hace un mate, ¿no? Era un contraataque, no me acabes con un triple en 3-0, pero sí, si estás solo, acábame con un triple llegando, porque es un tiro solo de alto porcentaje que vale un punto más, ¿no? Aunque no sea de alto porcentaje, digo, en determinados jugadores lo puede ser, al final sí es de alta productividad. Y esto es muy importante, ¿no? Ahí están los estudios que demuestran la incidencia del tiro de 3, o ese gráfico que había con lo que había sido la evolución de la NBA en los últimos 20 años, que ponía en rojo de dónde se tiraba, ahora pues, y ahora de dónde se tira, ¿no? Y ahora se tira del arco y de la pintura, ¿no? Y bueno, aparece alguna posición en el elbow, en los elbows y tal. Bueno, antes era todo mucho más repartido, ¿no? ¿Por qué? Porque es que el tiro de 3 los jugadores cada vez lo hacen mejor y tiene un porcentaje probablemente no mucho mejor que ese tiro de 2 de pull-up que hablamos, pero sí una alta productividad, porque claro, tú metes 2 triples, de 5 intentos es un 40%, para hacer 6 puntos tienes que hacer pues 3 canastas de 4 intentos, que es un 75% en tiro de 2 hablamos, ¿no? Sí. Yo tengo muy claro que lo primero que busco es un mate o una bandeja cuando diseño jugadas, pero luego lo siguiente pues es una buena posición en el tiro de 3, ¿no? Y es una tendencia que mientras no, yo creo que no va a cambiar, salvo que cambie las normas de cómo se puntúa. O sea, no creo que vaya a cambiar. A corto plazo lo veo imposible. Eduardo Burgo, a quien hemos hecho antes mención precisamente que había coincidido en ese campeonato de maristas, nos hizo llegar la siguiente pregunta. Hoy día los entrenadores que trabajan en equipos profesionales están súper preparados, ¿no? ¿Cuáles son, bajo tu punto de vista, Chus, cuáles son, bajo tu punto de vista, los rasgos y aspectos que diferencian a los mejores? Pues, hombre, no lo sé. Yo creo que hay mucha gente que sabe de baloncesto mucho más que yo. Y entonces dices, oye, ¿y cómo eres el tío que el tercero que más partidos llevas en la Liga ACB, ¿no? Pues bueno, pues ahí es donde están un sinfín de cosas, ¿no? Yo creo que los entrenadores necesitamos convencer a nuestros jugadores, ¿no? Entonces es fundamental. Entonces, bueno, pues si hay un entrenador que lleva muchos años, será que esto lo está haciendo bien, Necesitamos entrar mucho en su cabeza vía convencimiento. 2, tenemos que ser muy buenos comunicadores, y ahora además, pues lógicamente además manejando cada vez mejor el inglés. Yo, bueno, soy relativamente autodidacta, he ido mejorando con el tiempo. Cuando empecé me costaba más, pero ahora pues bueno, pues voy. Pero hay que tener muy buena capacidad de comunicar y de convencer, ¿no? Luego creo que hay que tener un alto bagaje táctico. Pero como te digo, seguramente hay mucha gente que sabe mucho más que yo de nombres, de jugadas, de cómo se dicen determinados conceptos, que se sabe perfectamente, yo que sé, toda la historia de yo que sé, de cómo atacaba Aito en el 90, Lolo en el 80, el otro también. Entonces, yo creo que va mucho en la comunicación y en la convicción. Y luego en la intuición. Yo creo mucho en que tenemos que tener muchos datos, pero son, joder, cualquiera los tiene. Hay gente que tiene más estadísticas avanzadas de la ACB de las que yo manejo. Cualquier entrenador que tenga pasión por las estadísticas, entrena donde entrena, igual maneja más estadísticas que yo. Yo manejo muchas porque me gustan los números. Pero también, insisto, creo que es muy importante la intuición, el tener en los partidos una buena dirección de equipo, de hacer los cambios, de pedir los tiempos muertos, es decir, de estar vivo, de estar activo, de ser
reactivo, proactivo, ¿no? O sea, de funcionar un poco en todo eso. Y luego, por último, relacionado con lo que hablaba de las estadísticas, pues creo que tenemos que saber que el exceso de información tampoco es bueno. No es bueno ni para nosotros, pero muchísimo menos para los jugadores. Entonces, nosotros tenemos que manejar mucha información, pero tanta como podamos ser capaces de absorber, no más, no más. No perdamos el tiempo en la que no podemos absorber. Elijamos, porque ahora hay una sobreinformación. Y dos, sobre todo, elijamos muy bien lo que les damos a los jugadores, y más ahora en la era audiovisual, ¿no? Entonces, yo creo que ese conjunto, ¿no? Comunicar bien, convencer, comunicar bien hacia adentro y hacia afuera. Comunicar bien hacia tu plantilla, pero también comunicar bien a los medios de comunicación y a la afición, que son al final los que tienen que ir al pabellón, y también comunicar bien internamente dentro de lo que son las estructuras del club, porque los entrenadores no decidimos. Podemos decidir en un tiempo muerto, podemos decidir en un cambio, pero no decidimos en una planificación de club. Nos pueden pedir opinión, como a mí me la piden, lógicamente, cuando llevo ya tantos años en un club y me consideran ya parte de la familia, ¿no? Pero entonces, creo que la comunicación hacia adentro, hacia afuera, la capacidad de convencer a los jugadores, el estar lógicamente preparados a nivel táctico y el encontrar un poco las claves, ¿no? Las claves tácticas que puede tener tu equipo para batir a ese rival y que puede utilizar ese rival para batirte a ti, ¿no? Y luego, pues bueno, lo que os he dicho, manejar bien la información, tanto internamente, es decir, dentro del equipo técnico, como la que damos a los jugadores. Has sido entrenador ayudante en la selección española, Chus. ¿Qué rol y distribución de responsabilidades llevas a cabo en tus staff? Hago esta introducción porque considero que tú valoras muy bien la posición o el rol que representa en un staff un entrenador ayudante. Pero ¿cómo distribuyes tú las responsabilidades en los staff de tus equipos? Bueno, ha sido siempre para mí una de mis obsesiones, ¿no? Que mis ayudantes sean tratados con dignidad a nivel profesional, y ahí incluyo lógicamente la parte de remuneración, ¿no? Porque creo que ha habido momentos en los que eso no sucedía y bueno, por suerte, en los clubes en los que yo he estado se ha entendido. Mejor en unos sitios que en otros, pero en general siempre bien y con buena voluntad, ¿no? De hecho, muchas veces he preferido tener menos ayudantes para que estén en mejor condición y tener que trabajar más los dos, ¿no? Por ejemplo, en Bilbao yo nunca tuve dos ayudantes, solo tuve a Rafa Puello como ayudante, y bueno, era la única forma que tenía de que a él cada vez le fueran colocando en una mejor y más digna disposición profesional, ¿no? Luego, bueno, pues como lo pasa muchas veces, cuando yo me fui enseguida, pues llegó un nuevo entrenador y pudo colocar un tercer entrenador sin que Rafa se resintiera, que era lo importante. Si seguramente lo hubiera hecho yo, pues me hubieran dicho, vale, sí, pues venga, repartimos y la mitad para cada uno. No, esto no se trataba, ¿no? Esto no se trataba. Entonces, la dignidad profesional del ayudante para mí ha sido fundamental. Y bueno, gracias a eso yo creo que también he conseguido siempre una gran complicidad, a pesar de que yo nunca me he llevado un ayudante a ningún club en el que he estado. Sí es cierto que he contribuido a contratar gente de dentro, tanto en el Estudiantes como en el Valencia Basket, pero en Alicante me quedé con los dos entrenadores ayudantes que tenía Óscar Quintana, en el Canarias con los que tenía Alejandro Martínez, que siguen estando conmigo, en el Valencia Basket con los que tenía Pedro Martínez, y además añadimos a Javi Vilaplana. En el Estudiantes se quedó Alberto Lorenzo, entró Juan Cabrizo, que promocionamos desde dentro. Es decir, yo nunca me he llevado un ayudante, pero siempre, bueno, puedo decirte que mantengo una gran amistad con todos ellos y que, bueno, nuestra distribución del trabajo pues ha ido variando también, porque va variando tus influencias y lo que tú crees que cada uno puede hacer mejor y peor. Nosotros con Sergio, pues yo estaba más dedicado, aunque todos opinábamos de todo, pues yo estaba más dedicado al ataque, Jaume más a la defensa, Ángel a todo el trabajo un poco de scouting general y Manolo al tema estadístico, ¿no? Y luego en el partido, pues Sergio le gustaba que Jaume incidiera en aspectos defensivos, yo en aspectos ofensivos y de la rotación, ¿no? Que ya os he dicho que además es algo que yo le doy mucha importancia para ser buen entrenador, ¿vale? Entre comillas, ¿no? El dirigir bien el partido, ¿no? Bueno, pues yo en el Canarias tengo a Nacho Yáñez como encargado más del trabajo individual del rival, del trabajo
ofensivo nuestro en el sentido de control estadístico y de todas las estadísticas generales, y Marco justo es el que se encarga, pues sobre todo del playbook del rival, y también de un poco darme cuáles son las claves para atacar su defensa. Es decir, hay otros entrenadores que pueden hacer como Sergio, que uno se dedica a la defensa, al ataque, no. Nosotros tenemos un poco todo mezclado, pero Marco lleva más parte táctica y Nacho más parte estadística. Luego hay también sistemas que a mí no me gusta, y ese sí que no lo he implementado nunca, que es, bueno, pues un ayudante se dedica a un partido de liga y el otro va avanzando con un partido de Euroliga o de Champions. Y van así un poco como rotando, ¿no? A mí no me gusta. Yo creo que es bueno que todo el trabajo que te llega siga un poco el mismo patrón, ¿no? No que cada uno le vaya dando un poco su enfoque. Y luego, bueno, pues en cancha, pues lo mismo, pues el que hace más parte táctica se encarga más de la parte, pues de los walkthroughs, de exponer los sistemas del rival, etcétera. Y el que hace más la parte estadística individual, pues también se encarga más de la parte individual de nuestros jugadores. También contando con que yo tengo un preparador físico que, bueno, pues no es muy al uso porque es también un loco del básquet, como muchos lo son, pero digo que con el cual yo también he tenido mucha chisco, he tenido mucha complicidad, y entonces pues ahora él también se dedica un poco a coordinar el trabajo de recuperación, de técnica individual, precisamente para paliar que habiendo 2 partidos a la semana quizás nos falte una persona, ¿no?, dentro del staff. Y entonces pues Chisco es el que nos la compensa, y además como es el que marca los tiempos, al final pues es un entrenador más y es una especie de coordinador de todo el equipo técnico, incluido médico, fisioterapeutas, utilleros. Como es el que está siempre pues en la cancha, pues es el que más responsabilidad tiene un poco en el día a día, casi más que yo. Yo soy el que doy las pautas, pero el que realmente va reorganizando en el día a día el trabajo con todos, pues es él, ¿no? Porque también los fisios ayudan en el gimnasio. Es decir, somos un equipo técnico que estamos un poco muy interconectados, ¿no? Bueno, yo nunca he tenido un despacho individual, siempre he tenido despachos que comparto con mis ayudantes. Bueno, yo creo que esto indica mucho de cómo es también nuestro trabajo diario. Chus, en nuestra anterior entrevista con Luta Mondelo y con Sito, hemos tocado un tema, he abierto un melón un poquito de cierta polémica. Yo creo que la voy a mantener esa pregunta ya con todos los entrenadores que invito, porque cuanto menos me parece llamativo. Al respecto de la utilización de las defensas zonales en el baloncesto formativo, a partir de categoría infantil, etcétera. ¿Qué opinas tú, Chus, al respecto? Ojo, lo tengo un poco alejado, ¿no? Esta es la típica, joder, pues tienes que decir algo, ¿no? Entonces, cuando he leído las preguntas y me has pasado ahí un poco el guión, he dicho, ¿qué digo? Porque lo tengo ahí un poco tanto. Pero bueno, en el fondo siempre he pensado lo mismo. Yo creo que esto de que un cadete o un junior solo haya sabido jugar contra individuales, atacar contra individuales, es un atraso, ¿vale? Este es mi primer planteamiento. Es decir, oye, un crío de 15, 16 años ya sabe de la vida casi todo. ¿Por qué no sabe atacar una zona o por qué no puede defender una zona? Ya sea una zona agresiva, ya sea una zona no tanto. Hombre, yo pienso que en cadetes y en juniors, vamos, es que debería estar a la orden del día, ¿no? O sea, que tener una zona press, por supuesto, ya en cadetes, sí, una zona press. Que tener una zona en medio campo un poco abierta y tal, también. Oye, tener una zona 2-3 cerrada para jugar al fallo, bueno, pues oye, para el que solo quiere ganar, pues también lo admito, pero no es mi caso, ¿no? Yo creo que estamos hablando de que los jugadores tienen que saber atacar una defensa zonal, porque además muchos de los conceptos de individual que luego van a tener que atacar son zonales. Son zonales, ¿no? O sea, es que ahora la defensa del pick and roll no es como defiendo el 2 contra 2, es lo que hacen los 3 otros jugadores. El next, el last, el no next, todo va en función de... Y estamos zoneando continuamente. Entonces, yo creo que en cadetes y en juniors la zona debería ser obligatoria. Más que estar penalizada, debería estar obligatoria. Encima yo que soy un entrenador muy táctico, he utilizado zonas mixtas toda mi vida, pues en cadetes y en juniors, lo poco que entrené en cadetes y en juniors, pues también la utilicé. Digo poco porque es verdad que estuve muchos años en minibásquet, tuve un par de años en infantil, uno en cadete, uno en junior, y ya pasé de ayudante al primer equipo. Es decir, que solo entrené 4 años, pero yo hacía zonas. Y
Y me gustaba también tener cosas para atacar las zonas y cómo atacarlas y tal. Y no me importaba que me hicieran zona. Ahora, pues sí, una zona cerrada 2-3 o 2-1 ahí. Bueno, pues vale, pues jugar al fallo. Pues todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Pero no creo que este es el sentido de la pregunta. En infantiles, pues ahí lo dejo más al criterio de cada uno. Yo no lo haría. Yo no lo haría porque yo creo que en infantiles todavía tenemos que dar mucha más importancia al fundamento. Y no se entrena tanto. Cadetes y juniors, ya estamos hablando de cadetes y juniors de equipos casi de ACB, de tal, de cual, de buenos equipos de colegio, de buenos equipos de club. ¿Por qué no? Infantiles que todavía muchos niños siguen con el equipo de su cole, de tal, cual. Demos importancia al fundamento. Hagamos una defensa individual a todo campo. No le demos tanta importancia a cómo defender el pick and roll, el sistema del rival. No, yo en infantil no lo veo tanto. No lo veo tanto. Pero cadete y junior, vamos, obligatorio. Y última pregunta ya de este bloque, por último, en este bloque de opinión. ¿Cuál es tu valoración sobre una posible ampliación de las medidas del campo y el consiguiente alejamiento de la línea de 3 puntos? Bueno, a ver, habría que valorar, yo creo que habría que hacer el campo más grande, sé que no se hace por una dificultad técnica, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabemos que el campo se nos ha quedado pequeño, que los jugadores cada vez son más grandes, más fuertes, ocupan más espacio. Hay momentos con determinados equipos, como algunos de los que hemos hablado antes, con la defensa de cambio, se puede transformar en balonmano, se puede transformar en handball. Es muy jodido pasar la línea de 3 puntos. Si tienes delante jugadores todos entre 1,95 y 2,3 metros, que defienden bien el 1 contra 1, ostras, es muy complicado. Hay momentos que hace unos años, sobre todo, que se consentía más a la defensa. Ahora creo que se consiente un poco menos, entonces es más factible el poder atravesar esa línea. Pero hay veces que contra una defensa de cambio bien hecha se transforma casi en balonmano. Entonces creo que el campo hay que hacerlo más grande y si se hace más grande, bueno, yo como mucho mantendría la línea de 6,75 en todos los lados, ¿no? Que es lo único que no podemos, ¿no? O sea, es que no sé ni cuánto mide ya. ¿Es 6,75 también en todas partes? No, se acorta la distancia. Claro, ahí se acorta un poco, no, es que ya no lo sé, tampoco me lo sé. Entonces, yo lo que quiero decir es que lo que necesitamos es un poco más de espacio en las esquinas. Joder, no hagamos el campo más grande y pongamos la línea 7,25, ¿no? Estamos las mismas. No, yo mantendría 6,75 todo y tener más en la esquina, o si tenemos, bueno, en la NBA es donde tenían a 7 metros el frontal, ¿no? Y a 6,75 las esquinas. Bueno. Yo las esquinas, desde luego, no las tocaría. La línea de 3 puntos en la esquina tiene que seguir como está. Trataría de ampliar un poquito el campo, creo que eso sería beneficioso para todos. Y bueno, pues en la parte frontal, yo creo que la 6,75 está bien. No creo que hubiera que alejar la línea de 3 más. No creo. Pero bueno, si se hiciera tampoco me parece un problema. Pues meteremos también de 7 metros. Quiero decir que no. Si el jugador ya cada vez tiene más claro que tiene que ser capaz de meter de 3 tal y como está el baloncesto. Pero sí que me parece muy importante tratar de acabar con esas situaciones en las que hay una violación por pisar la línea, que no es una violación del jugador, sino que es una situación que está un poco provocada, no un poco, claramente provocada en un gran porcentaje de los casos porque el campo se ha quedado pequeño. La falta de espacio, indudablemente. Bueno, y ya vamos a afrontar el bloque final de preguntas, que son para conocer un poco más a nuestro invitado, preguntas de respuesta más o menos corta, ¿no? 10 cuestiones para conocer un poco más, en este caso, a Chus Vidorreta. Chus, una película, un libro y una canción. Bueno, película, ahora he visto muchas, ¿no? Pero me vienen a la cabeza pues las 2 últimas que han ganado los Oscars, ¿no? Que los he visto estos días, que han sido Green Book hace 2 años, creo que fue, y Parásitos este año. Y Parásitos me encantó. Y luego, pues Dolor y Gloria, ¿no? Que también ha ganado los Goya. Un libro, este es el último, no, pero uno de los últimos que he leído me ha encantado, de Javier Cercas, Terra Alta. Me ha parecido un librazo. Y bueno, canción cualquiera de Springsteen, pero como hay que decir una, pues Wrecking Ball de Bruce Springsteen, que me parece que además a ti te pega, tiene algo muy de básquet, ¿no? No cojo las tijeras por eso, las tenía aquí de mi hermano, de mi hijo, que es donde hace los deberes. A ti te pega el boss. A ti te pega el boss.
Sí, me pega. He visto 4 conciertos suyos, pero bueno, eso no es nada. Tengo amigos que han visto más de 20, yo 4 no es nada. Un personaje histórico, Chus, para ti. Pues mira, por tradición familiar, por la importancia que creo que tuvo, porque además ahora el siguiente libro que voy a tener habla de la imprenta, hablo de Gutenberg. Creo que cambió el mundo durante 500 años la invención de la imprenta, y encima como mi familia tuvo durante 100 años una imprenta, pues me parece que es el personaje que viene al caso. ¿Qué 3 cosas te llevarías, Chus, a una isla desierta? Aquí hay Pues respuestas. había empezado por libros, música, no, pues el teléfono, porque aunque no haya conexión, teléfono y batería para tener ahí por lo menos los libros y la música que me he ido bajando a lo largo de los años, ¿no? Todo metido en uno. Teléfono, claro, porque va todo ahí. Incluso alguna película, pues me cargaría de los 256 gigas que tengo en mi teléfono y que solo uso 30, pues los cargaría enteros de libros, de tal igual, para ir a la isla desierta y tener algo que leer. Y luego, muy importante ya cuando te haces mayor, aunque a mí me encanta el sol, me encanta la playa, pero necesito una hamaca y una sombrilla. Es fundamental. Yo me meto al baño, doy paseos y tal, pero estar al sol en una isla desierta todo el tiempo, no. Y supongo que si hay árboles, no estarán justo pegados al agua. Así que hamaca, sombrilla y el teléfono móvil para cargarlo de todo. Chus, ¿mar o montaña? Mar. Me gusta la montaña, pero soy claramente marino. ¿Cocina favorita? A ver, la vasca. Y más tantos años viviendo fuera, pues la vasca, ¿no? Es que queda así el mojo picó. Cualquier cosa, un pescadito, tal, pero hombre, las angulas a la bilbaína o el bacalao de cualquier manera, la vizcaína, la bilbaína o el turranero, que son muy de Bilbao los 3, pues me parece genial. ¿Tú sabes la anécdota del bacalao? La anécdota del bacalao en Bilbao. Tú sabes que en Bilbao tenemos esta tradición de bacalao porque en uno de los sitios, en este caso no por una peste, sino por un virus, como ahora, no de los sitios de Bilbao, por las guerras carlistas, un comerciante bilbaíno hizo una petición de bacaladas al norte, a Escandinavia, y claro, las bacaladas eran baratas porque era un pescado que no se le apreciaba mucho, y pidió 300 o 400. Y le trajeron 30.000. Le trajeron 30.000 o 300.000 porque entendieron que el O era un 0. Era otro más. Cuenta la historia que Bilbao estuvo sitiado año y medio, pero gracias al comerciante Gurtubay, tiene nombre y apellido, Gurtubay, gracias a él, que se forró, no pasó hambre. Y por eso se hace el bacalao de tantas maneras diferentes en Bilbao. O sea, había bacalao. Combina con todo por tradición, porque durante año y medio estuvieron comiendo solo bacalao. No sabía yo. Se come muy mal en tu tierra, desde luego, Chus. Madre mía. Sí. Un lugar para vivir y uno para pasar las vacaciones. Bueno, para vivir, pues Bilbao, Vizcaya, porque yo tengo una casita en un pueblo ahí en la playa que se llama Plencia, por Plencia también, que están pegados. Pues para mí es un sitio perfecto para vivir, pero también Tenerife, ¿no? Luego me dices uno para pasar las vacaciones, ¿no? Entonces, pues entonces yo digo, para vivir Bilbao, Tenerife, y pasar las vacaciones Tenerife, Menorca. Entonces así yo creo que quedo ahí un poco justo. Entrenadores que hayan sido referentes en tu vida, Chus. Bueno, yo siempre digo, ¿no? que Lolo Sainz y Aito, ¿no? En mi formación, ¿no? Aito, porque además Juan Llaneza, del que fui entrenador de antes, actual scout del Fútbol Club Barcelona y anteriormente scout de los Rockets, además de una persona con una gran tradición en el baloncesto español, pues yo fui ayudante de Juan y Juan venía muy influenciado por Aito, ¿no? Entonces yo tengo una influencia muy directa de Aito vía Juan Llaneza y luego también de ese Aito de los 90, que era un entrenador pues, que a mí me gustaba mucho, muy táctico, que siempre tenía preparadas cosas, que sus equipos eran siempre modernos. Bueno, a mí me gustaba mucho. Y luego Lolo, por lo mismo, porque además de ser un gran entrenador, tenía esa capacidad innata para comunicar, para transmitir, para convencer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Lolo, Sainz y Aito eran pues, dos entrenadores que para mí fueron muy importantes de niño, ¿no? Porque el niño, pues sí, empecé a entrenar con 15 años y ellos ya estaban, ¿no? En los 80 y 90, pues Aito y Lolo ya estaban ahí peleando por los títulos, ¿no? Y luego, desde el principio, no porque estemos en la fundación, pero hemos tenido siempre, Sergio y yo, una conexión especial, yo creo que analizándonos.
decimos, ¿no? De que nos gusta lo que vemos, ¿eh? Que nos gusta lo que vemos. A mí me gusta mucho lo que veo de Sergio, y yo sé que a Sergio, porque me lo ha dicho alguna vez, pues también le gustaba un poquito lo que veía en mis equipos, ¿no? Y entonces, pues Sergio ha sido una influencia siempre, porque me gustaba lo que veía, y luego, claro, especialmente en los últimos años, desde que he tenido la suerte de trabajar con él en la selección y mantener la relación que mantenemos después de ese trabajo en la selección. Y luego, bueno, pues con Xavi Pascual me pasa algo parecido también, ¿no? Xavi me decía que él se fijaba mucho en mis equipos, y cuando yo dejo Bilbao en el año 2010, lo primero que hago es ir a verle en el Barcelona una semana, me invita a su casa y claro, me doy cuenta, digo, por un lado, joder, de que voy bien, de que estoy haciendo cosas chulas, pero claro, por otro lado digo, joder, y todavía lo que me queda, porque fíjate la de vueltas que le da Xavi a todo lo que yo hago, ¿no? A cosas que van con el mismo, muchas veces, estilo y demás, y él va 2 pasos más allá, ¿no? Entonces, también me ha influido mucho, ¿no? Son un poco los 2 entrenadores de referencia históricos, serían Lolo y Aito, aunque Aito siga muy en activo y con gran éxito, y de los que me he enfrentado y he tenido relación personal, pues Xavi Pascual y Sergio Scariolo. Sé que esta es complicada porque todos los entrenadores os ponemos en un aprieto, pero si tuvieras que hacer un quinteto ideal de los jugadores que han pasado por tus manos a lo largo de tu trayectoria, sé que es complicado, Chus, pero oriéntanos un quinteto. En los bases es muy difícil, ¿no? Ya podría hacer un equipo de los que he entrenado, tal, pero bueno, no voy a poner a ninguno de la selección, ¿no? Porque voy a hablar de los que he entrenado temporada completa, ¿vale? Cuando digo, no voy a poner a ninguno que he tenido, es decir, no voy a poner a Pau Gasol, que lo he tenido 2 veranos, ¿no? No me parece justo para los jugadores que he tenido luego temporadas completas. Tampoco voy a poner a Chacho, que también lo he tenido 2 veranos o 3 veranos, ¿no? Entonces, bases, pues yo te diría 2, porque voy a hacer un quinteto con 2 bases, que es algo que yo además he utilizado mucho, que son Marceliño Huertas y Javi Salgado, que además jugaron juntos y jugaron divinamente, ¿no? Entonces, sí, jugaron juntos. Jugaba Marce titular, Javi desde el banquillo, pero acababan los partidos juntos siempre. Entonces, Marce y Javi Salgado serían el 1 y el 2. He dejado muchos bases atrás, los he nombrado antes a todos, no voy a repetir. Sí. Todos buenísimos. Como alero tirador, porque claro, siendo yo tiene que ser un alero tirador, tengo muchos muy buenos, pero por todo, y porque no sería justo no poner un jugador americano con todos los buenísimos americanos que he tenido, me voy a quedar con Luke Recker, que además de un jugadorazo era un tío impresionante, de esos que hacía equipo, que disfrutaba en la cancha y hacía disfrutar a sus compañeros, dentro y fuera de la cancha. Entonces, Lucas Recker es para mí el alero titular, ¿no? Lo mismo, podría haber muchos más, pero creo que es un merecido homenaje a un jugador que se retiró muy joven, pudiendo todavía seguir rindiendo, porque, bueno, pues antepuso un poco lo que era la familia, ya había tenido 2 niños y 2 niñas, y con 30 años se retiró, pero yo creo que todavía hubiera podido tener 3-4 años de muy buen baloncesto. En el 4, Germán Gabriel. Estoy en Málaga, pues tienes la provincia de Málaga. Para arriba, casa. Germán Gabriel, aparte de que ha sido conmigo 2 veces, pues casi MVP. Bueno, una lo fue y otra casi, ¿no? Con Bilbao y un montón de años después con el Estudiantes, ¿no? Entonces, de 4, Germán Gabriel. Esos pies en el poste bajo, ese tiro de 3, bueno, con este equipo que estoy poniendo tenía que jugar a 120, ¿eh? Eso sí. Defender. Para ganar 120, eso sí. Defender poco. Pero de 5 voy a poner uno que cubriría todos los huecos. Lo he hecho para no necesitar los 120, que es Thiago Splitter. Bueno. Thiago Splitter lo tuve sus 2 primeros años como profesional, con 16 y 17 años, en LEP Plata, en LEP Oro. Mantengo también una gran relación con él. Ha sido un jugadorazo, bueno, ha ganado ligas en todas partes, incluso NBA. Y otra pena porque se ha tenido que retirar muy joven por estos problemas de cadera. Pero bueno, yo creo que con Thiago Splitter compensaríamos bien ese exceso de puntos que tenemos en la pintura y esa faltita de defensa, vamos a decir, esa faltita de defensa. Y Thiago nos da pues también puntos en la pintura y mucha defensa, ¿no? Y mucho rebote. Chus, si pudieras dar marcha atrás, ¿algo que no harías? He estado dándole muchas vueltas. No es pecar de soberbio, ¿no? Nada importante. No, nada importante, ¿no? Creo que
creo que he hecho lo que tenía que hacer para estar aquí contento, feliz conmigo mismo. No he hecho daño a nadie. Bueno, probablemente a nivel personal, pues sí habré defraudado a alguien, no como profesional de baloncesto, sino en mi vida personal, claro que sí. Pero no como para decir, bueno, tengo que dar marcha atrás, no lo haría. No tengo conciencia de a nivel profesional tener que hacerlo y tampoco a nivel personal, más allá de lo que bueno, pues pueden ser las típicas cosas que no haces bien, porque no con todo el mundo aciertas, ¿no? Pero nada más que eso. Y por último, Chus, un sueño por cumplir. Bueno, lo estoy cumpliendo, ¿no? Porque estoy entrenando y estoy jugando finales, ¿no? Pues seguir jugando finales y seguir entrenando, ¿no? Este es el planteamiento. Me gustaba, decía antes, ganar la ACB, pero bueno, la ACB solo la gana el Madrid o el Barcelona, ¿no? El Valencia ha aparecido una vez. Entonces, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, seguir jugando finales con el Canarias, seguir entrenando aquí y haciendo al equipo competitivo, ese es mi sueño, un sueño muy, muy presente. Y bueno, pues he tenido la suerte de, con la selección, pues estar ahí, jugar final, semifinal, tener medalla de oro, medalla de bronce, ganar 2 títulos con el Canarias a nivel internacional, la Supercopa con el Valencia. Seguir así, seguir tocando ahí las finales para que haya ilusión en todos los equipos en los que entreno. Pues muy bien, Chus, ya para cerrar la entrevista me gustaría que hiciera llegar algún mensaje a todos los entrenadores, a toda la gente que nos sigue, también sobre todo en esta época que padecemos a nivel mundial con esta pandemia, con el dichoso coronavirus. ¿Algún mensaje que quieras transmitir y que hacer llegar a todos los seguidores, a todos los entrenadores que ven esta entrevista? Hoy veía a un médico internista, un gran especialista, que está, la verdad, lo explica todo fenomenal. Y bueno, además de explicarlo todo en un vídeo largo durante 18 minutos, cómo van evolucionando las cosas semana a semana, y además eso ahí, porque lo hace guardias, ¿no? No me sale el nombre ahora y lo tengo en el móvil, por lo tanto no lo puedo decir, pero es un médico intensivista de Valencia. Además de darnos muchas pistas de cómo va a evolucionar todo, nos recomendaba que nos siguiéramos cuidando más de lo que nos obliguen, que es un mensaje que creo que es muy importante, ¿eh? Ahora estamos pensando en la desescalada, y claro que sí, hay que hacerlo, pero que nos sigamos cuidando más de lo que nos obliguen y más también en función de cada uno, el grupo que tengamos, ¿no? Bueno, pues, lógicamente, se refiere a que todavía se cuiden más los más mayores o los que hayan tenido alguna enfermedad previa o tal. Sigamos teniendo muchas precauciones y sigamos cuidándonos más de lo que nos obliguen, porque eso hará que la curva siga bajando y que sigamos por debajo de 1. Que es muy importante de cara a lo que nos va a venir en las próximas semanas, para que podamos seguir con la desescalada parcial y sobre todo para que, bueno, pues cuando haya repuntes, si es que los hay, que probablemente dicen que los habrá, pues nuestros equipos médicos cada vez estén mejor preparados. Cuanto más tarde, es casi un hecho que la mayoría lo vamos a coger, pero cuanto más tarde lo cojamos, mejor. Y luego a nivel baloncesto, pues creo que es fundamental es seguir con la misma pasión, ¿no? Es decir, tener gente que te pregunta con tanta ilusión, que conoce también tu trayectoria, tus equipos, pues te llena de orgullo, ¿no? Entonces, pues bueno, seguir ahí, seguir trabajando duro por el básquet, con esta ilusión, con todos estos entrenadores que habéis tenido, un nuevo nivel, ¿no? Sergio, Lucas, Sito, bueno, pues para mí un honor estar con vosotros, saludar a todos los que habéis hecho preguntas y a los que estáis ahí viéndome y bueno, mucho ánimo con vuestros equipos. Cuando podáis retornar a esto del básquet, que en vuestro caso pues seguramente no será hasta septiembre o finales de agosto. Y en el mío, bueno, pues parece que queda ahí una posibilidad, no sé si grande o pequeña, de que podamos retornar ahora a mediados de mayo. Veremos a ver lo que sucede. Ojalá podamos retornar, porque yo creo que eso a todos los que amamos el básquet nos va a dar mucha moral de cara a la próxima temporada, que también será difícil. Pues yo, poco más que añadir, darte indudablemente las gracias por haber atendido esta petición, por haber estado con nosotros hoy, por compartir este rato con todos los entrenadores y seguidores, pero sobre todo, muchas gracias, Chus, y esto te lo digo de corazón, por ser como eres, que ya te digo, yo
tengo la suerte con el clinic de la Fundación de a lo largo de muchos años conocer a entrenadores de élite, de primer nivel, nacional e internacional. Y siempre me ha llamado la atención el trato humano, porque me toca hacerlo. Siempre uno tiene esa admiración de acercarte a ídolos, a referentes que tienes. Y ya te digo, contigo la cercanía siempre se agradece, sobre todo la honestidad. Eres muy sincero cuando hablas. Yo recuerdo hace unos días cuando hablamos incluso que por otra entrevista que tuviste, por el Ghost Screen, que fue una pregunta que yo mandé a la asociación para que te hicieran. Y recuerdo que Chus me decía, si es que, joder, hay gente por ahí que analiza mi equipo mejor que yo. Veo cosas que digo, yo no sé qué las hacía. Entonces, agradezco enormemente, Chus, tu honestidad, tu cercanía sobre todo a la gente, que haya aceptado esta propuesta y sobre todo gracias por ser como eres, porque yo creo que eso engrandece todavía más, si cabe, el rol y la figura de los entrenadores de baloncesto aquí en España, que también es muy grande, y lo recuerdo cada entrevista, el gesto que está teniendo todo el mundo de compartir en redes sociales, de iniciativas de todo tipo, de charlas, de clinic. Yo creo que el gremio de los entrenadores ha dado un paso muy, muy solidario en esta época. Gracias por todo, Chus. Gracias a todos los que habéis presenciado la entrevista. Te mando un abrazo enorme a Canarias, para ti y para tu familia. Cuidarse mucho y espero, ojalá, verte pronto. Y toda la suerte del mundo, deportiva y humanamente, Chus. Muchísimas gracias a vosotros. Pues familia, un abrazo a todo el mundo. Gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente entrevista. Chao. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Shout it out.